que vamos a presentar el conferenciante. El nombre Gabriel Carrasquillo Vilaro. Obtuvo su bachillerato en la Universidad Brandeis en el 2018 con concentraciones en estudios rusos y estudios globales internacionales, con subespecialidades en historia y ciencia política. Después de su bachillerato, Gabriel obtuvo una maestría en relaciones internacionales de la Escuela Brussels School of International Studies, un satélite de la Universidad de Kent en Inglaterra, a mediados del 2020. Gabriel también ha tenido la oportunidad de vivir en San Petersburgo, donde estudió en el campus de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Gabriel espera poder alcanzar un doctorado en Historia Legal para poder participar en la academia profesional. Ok, en términos entonces de la conferencia, los estados de facto en el espacio postsoviético, y esto ha sido una, ¿cómo se dice? Una sinopsis, ¿verdad? Que yo más o menos elaboré de algo que me había enviado. Explora cómo el Estado ruso ha transformado su rol nacional a través de las últimas décadas para mantener, activa influencia a través de lo que considera su esfera de control tradicional, a veces como en la esfera de influencia, ¿verdad? Que es como se le decía a nivel clásico, ¿verdad? Se tocan debates de estados de facto y textos políticos sobre el rol y las metas de Moscú en conflictos étnicos a través del oriente eslavo europeo y la región del Cáucaso. Así que nada, mi sugerencia es que dejemos las preguntas entonces para el final. El que quiera hacer preguntas por el chat no hay problema, yo las puedo revisar o abrimos una conversación. Pero mientras tanto entonces le damos el floor, ¿verdad? Como dicen aquí, al compañero Gabriel Carrasquillo. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla ahora. Ok. Здравствуйте y добро пожаловать. Eso en ruso es saludos y bienvenidos. Como me presentó el profesor Martínez Borrás, yo soy Gabriel Carrasquillo y les voy a estar dando una breve introducción a lo que son los estados de facto en el espacio postsoviético y sus implicaciones geopolíticas. Antes de comenzar, quiero recalcar que estos son conflictos no resueltos. Por ende, la violencia continúa y la tragedia que afecta a las familias en esos países continúa, y es importante tener eso en mente cuando estamos discutiendo la academia, porque son vidas que han sido trastornadas. Ok, vamos a comenzar con un breve contexto histórico. Rusia es una nación tradicionalmente expansionista e imperialista, pero a partir de la caída del 91 de la Unión Soviética, el académico Andrei Tsigankov, en su libro Política extranjera de Rusia, nos identifica que Rusia no ha podido rescatar una definición de identidad nacional fija. Y es un reto que Rusia, junto a las otras 14 repúblicas, no han podido definir concretamente. Es importante también notar el rol de la religión a partir del 91, que se va a involucrar estrechadamente en uno de los conflictos que discutiremos hoy. También quiero presentarles las escuelas filosóficas de la esfera política del Estado de Rusia. Rusia es un estado con un gobierno sumamente republicano, que no es una dictadura como la media puede enseñarnos. Hay tres filosofías que predominan. El primero es el occidentalista, que opina que Rusia es parte de la historia de la historia europea, que el desarrollo de la historia europea incluye a Rusia y a sus acciones. También es el que más quiere cooperar con el oeste para mantener esa identidad occidental. La segunda, el cual es el más que se acerca al gobierno ruso actual, es el estadista. El estadista dice que Rusia beneficia de ser una república federal, beneficia de intervenir militarmente en su vecindario tradicional y se considera un país único
a comparación del resto del mundo. Es un país único aparte de la historia europea, pero también aparte de la historia asiática. Entonces, finalmente está la civilizacionista, que aunque hoy en día no exista realmente, es importante conocerlo, porque los últimos civilizacionistas fueron las doctrinas de Stalin y Lenin Trotsky, que decían que el rol de Rusia era ser el campeón proletariado contra las clases capitalistas. Entonces, vamos a seguir con el rol de la Federación Rusa a través de estos conflictos y a través de las últimas 3 décadas. Ojo, esto es solamente una breve introducción. Si me quedara hablando solamente de la Federación Rusa, estoy aquí hasta el año que viene. Vamos a empezar con metas tradicionales y contemporáneas. Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, otorgó la política extranjera de la entonces Unión Soviética como un acertijo dentro de un misterio, dentro de un enigma. Y lo que él quería decir con eso era que las metas de la entonces Unión Soviética eran difícil entender cuál era el juego final, cuál era la meta. Y eso es algo que continúa hoy en día, dado a que hay mucho debate entre qué exactamente es lo que Rusia quiere lograr cuando se involucra en los asuntos de otros países, particularmente los de su vecindario tradicional, que incluye lo que antes era la Unión Soviética, que es un conjunto de 14 ahora países soberanos, y su destino. A partir de la caída de la Unión Soviética, la política extranjera ha cambiado de acuerdo a los retos domésticos que se encuentran al momento. Por ejemplo, en los 90, la política exterior de la Federación Rusa era liberalizar. Eso quiere decir que la meta era tratar de poner esquemas occidentalistas en un país que hasta ese año era era comunista soviético. Claro, también últimamente las metas del Estado ruso son mantener relaciones bilaterales en vez de multilaterales. Lo que eso quiere decir es que Rusia como Estado prefiere hacer negocios con otro país directamente en vez de a través de una organización internacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas. Siguiente, mitos y realidades. Rusia, aunque sí mantiene una imagen de ser un país fuerte, no es un país rico. Sigue siendo un país sumamente en desarrollo, que sufre mucho de degradación demográfica, recesión económica debido a sanciones continuas, entre otras cosas. También quiero presentarles el término de guerra híbrida ahora, porque va a surgir otra vez cuando hablemos de 2 conflictos en específico, que eso es un concepto presentado por estrategas estadounidenses en el 2006 para describir lo que eran las tácticas del Hezbollah en la guerra del Líbano. Lo que guerra híbrida quiere mantener es que la lucha no se pelea simplemente con armas en un campo de batalla. Hay una serie de redes informativas que también componen lo que son las tensiones sociales y políticas. Siguiendo, la pasaportización es una herramienta diplomática que usa la Federación Rusa para otorgarle ciudadanía a personas que se identifican rusos dentro de otros países, y le sirve como herramienta de Rusia para intervenir legalmente para proteger a sus ciudadanos en otro territorio, si es el caso. Finalmente, las tensiones con NATO. Esto va con el acertijo dentro de un misterio en el cual Rusia normalmente toma acción debido a lo que haga NATO en la región. Aquí tenemos dónde están los 4 conflictos congelados, del cual vamos a tocar brevemente hoy. Si ve aquí, rodean los conflictos la región del Mar Negro.
y recalca una vez más lo que es una meta tradicional del Estado ruso en mantener control de puertos calientes en el Mar Negro. Los 4 conflictos del cual vamos a hablar hoy son Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán, Abjasia y Osetia del Sur dentro del país de Georgia, Transnistria o la República Prednistrovia dentro de Moldova, y finalmente el conflicto de Donbass y Crimea. En el debate académico, yo escogí poner a Pegg, que fue el más recién que haya dado una definición corroborada por otros académicos, es que un Estado de facto es una entidad que cumple con los criterios de Montevideo para la estadidad, pero carecen de reconocimiento internacional. Ahora, vamos a comenzar con el conflicto más antiguo y de hecho más recién de estos 4, y ese es el de Nagorno-Karabaj. Aquí tenemos una complejidad sumamente impresionante y yo lo estoy condensando con un artículo simplemente por límites de tiempo. Este conflicto comenzó después de la caída de la Unión Soviética, en donde una región dentro de Azerbaiyán llamado Nagorno-Karabaj disfrutaba de una autonomía separada de los 2 países durante la Unión Soviética. Dado la caída, ambos, Azerbaiyán y Armenia, reclamaron esa tierra por razones indivisibles. Los armeníes proclamaban que esa tierra ha sido armenia y convocaron imágenes de trauma del genocidio al comienzo del siglo XX. Esos son factores indivisibles que ellos traen al campo legal. Entonces los azeríes proclaman que ese territorio es céntrico a lo que es la cultura de Azerbaiyán y igualmente es una cuestión indivisible en el cual no van a aceptar que Nagorno-Karabaj tenga una predominación armení. Entonces, los primeros conflictos se acabaron con un alto al fuego en el 94, que Rusia fue el mediador, aunque haya sido un fuerte aliado de Armenia, dado al compartir la identidad cristiana ortodoxa. Y Turquía se había alineado con Azerbaiyán, dado al mismo tipo de alineamiento religioso. Y trae un debate académico en el cual, para definir a una identidad nacional, se debe considerar la religión como el factor que lo define o como un factor que simplemente compone la identidad. Dado a esto, hay mucho debate y se los dejo a ustedes para decidir eso, porque es una pregunta que se argumenta cada día más. Entonces, para seguir con lo que es el conflicto en Transnistria. Este conflicto, parecido a Nagorno-Karabaj, fue después de la caída de la Unión Soviética, pero es único en que no tiene nada que ver con religión, sino las consecuencias de una nacionalización soviética. ¿Por qué? Porque cuando cayó la Unión, habían 2 estados dentro del país de Moldova que se identificaban como soviéticos y no como rumano-moldovo, que era el país que estaba naciendo, quería establecer. El conflicto rompió a ser violento entre los años 90 y 92 y terminó con un alto al fuego también negociado por Rusia, dado a la relación que Rusia tenía en la Unión Soviética con la región. Añadido a eso, en esa región que vemos en el mapa, déjenme mover esto por aquí, en esta región que vemos, solamente vemos que hay un estado que se ha autodeclarado, marcado, y eso es porque de las 2 regiones que se identificaban como prosoviéticas, una se reintegró al país de Moldova y otro se quedó soberano, pero no reconocido legalmente. Entonces, ese control se ha mantenido dado a bases militares que existían de la Unión Soviética dentro de esa región. Por ende,
La pasaportización se puede lograr a través de mantener a familias de soldados rusos con ciudadanía, con el pretexto de que si hay algún tipo de escalación de violencia, Rusia puede intervenir legalmente. El plebiscito del 2019 y sus implicaciones es que en el país de Moldova se tomó un plebiscito para votar si el pueblo quería irse integrando a lo que es la economía europea del oeste. Pero Rusia dijo que eso está mal, porque Rusia y la Unión Europea son competidores en esa región. Y les puso muchas sanciones al país de Moldova, aún empobreciendo más al país más pobre del continente europeo. Las implicaciones que esto tiene es que alza las tensiones entre los que son prosoviéticos o prorrusos con los nacionalistas que piensan que merecen una soberanía después de estar bajo un sujeto imperialista por tanto tiempo. También la cercanía que la región tiene con la península de Crimea y la región del Donbass, que son dos estados en Ucrania, nos indica que puede ser un punto que le convenga mucho a Rusia mantener estratégicamente, porque si fuese que escalara a conflicto violento, Rusia entonces puede influenciar lo que es la costa entera del Mar Negro al norte y el mar de Azov. Pero obviamente estas son implicaciones, no es que eso está sucediendo ahora. Entonces, para seguir, vamos con el conflicto de Abjasia y Osetia del Sur. A diferencia de la Transnistria, no solamente ha tenido una guerra civil en los 90, sino ha tenido un conflicto abierto en este siglo, igual que Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj tuvo conflictos no solamente en el 2016, pero también en el 2020, entre octubre y diciembre, en el cual Rusia, dado a un cambio de relaciones, le otorgó más territorio a Azerbaiyán, creando tensiones con alianzas ya montadas. Pero, lo siento, volviendo al tema, las tensiones étnicas entre dos grupos de minorías en el estado nuevo de Georgia querían declarar su soberanía, igual que en Transnistria, por ejemplo. Hubo una guerra civil que duró varios años y un alto al fuego fue negociado por Moscú, en el cual el territorio se mantuvo separado del país, aunque no fue reconocido legalmente, y pusieron bases militares dentro de esos territorios con el pretexto de que son mantenedores de paz. ¿Qué es lo que pasa? En el 2008, esas tensiones alzan por varias circunstancias del momento. No solamente habían riñas entre el país de Georgia y agitantes de la región de Abjasia y Osetia del Sur, sino que también había un debate legal internacional sobre reconocer la soberanía de Kosovo, en el cual Rusia, siendo un aliado clásico de Serbia, quería defender la soberanía íntegra, argumentando que si le otorgan la soberanía a Kosovo, le deben de otorgar la soberanía a Abjasia y a Osetia del Sur, porque el pretexto es extremadamente parecido. Lo que pasa, entonces Georgia, con esta narrativa y una cantidad de propaganda informática que Rusia estaba teniendo en la región, que trae el concepto de la guerra híbrida, Georgia, el gobierno estatal de Georgia, declaró que quería tomar los pasos para integrarse con NATO. Esto amenazó a la seguridad colectiva del Estado de Rusia y con una riña violenta que terminó en la muerte de 2 soldados rusos, Rusia declaró guerra e invadió al país de Georgia en el agosto del 2008 por 2 semanas. Un tratado fue acordado entre los países de Rusia con Abjasia del Sur y Osetia, con Abjasia y Osetia del Sur, permiso, y Georgia, negociado por el presidente francés de entonces, Sarkozy, en el cual no solamente Georgia mantuvo su soberanía, pero sino que también
Rusia reconoció entonces legalmente Abjasia y Osetia del Sur. Las consecuencias e impactos que tuvo esto a nivel internacional han sido que el oeste ha percibido que Rusia es un país agresor en el cual va a intervenir militarmente si lo ve apropiado. Encima de eso, las organizaciones internacionales, ambos democráticos como la ONU, que condenaron esto, también las organizaciones no tradicionales como la Organización de Tratados de Seguridad de Shanghái, tampoco querían reconocer esto como algo factible, porque si dejaban a Rusia hacer eso sin consecuencia, que él iba a parar a ese país a hacer lo mismo con otros. Entonces, hemos hablado de el conflicto en Nagorno-Karabaj brevemente, de Transnistria y de Abjasia. Permiso. Finalmente, vamos a ir con lo que es el conflicto en Ucrania, que es en la región Donbass, que se compone de dos estados, Donetsk y Lugansk, y la anexión de la península de Crimea. Entonces, el país de Ucrania es sumamente diferente a los otros tres pretextos que hemos tenido, porque a diferencia de Ucrania, los otros países son conflictos internamente, por religión de la región, por identidad nacional dentro del país, pero en esta situación es sumamente diferente porque Rusia mantiene que Ucrania es parte de la historia de sí misma. Por ende, les otorga un derecho de influenciar lo que sucede en ese país directamente, más que en cualquier otro país del vecindario tradicional. Entonces, es un país también sumamente grande a comparación con los otros, Moldova, Georgia, Azerbaiyán, son países sumamente chiquitos, con poblaciones sumamente chiquitas, pero Ucrania tiene división de población. Si fuese un círculo así, el tercio del oeste es sumamente polaco, checo y ucraniano. En el medio tenemos Bielorrusia y Eslovaquia y Hungría, además de ucranianos, y al este del país tenemos de Bielorrusia, de Rusia propio como tal, y ucranianos. También las ciudades grandes se reparten a través del país de tal manera. Hay ciudades grandes en Ucrania, en el oeste, en el medio y en el este. De hecho, en el estado de Donetsk y Lugansk existen las dos ciudades más grandes de Ucrania, de esa región. En el 2013, el presidente ucraniano declaró que iba a tomar unos pasos de integración hacia el oeste, particularmente para tratar de entrar a un acuerdo con NATO para poder empezar el proceso de aceptar la anticorrupción del país y poder empezar a tomar acuerdos por si acaso Rusia toma acción agresiva. Eso causó que Rusia, el aparato del Estado de Rusia, el Kremlin, presionara al presidente ucraniano para retroceder en esas promesas, que causó unas protestas llamadas Euromaidán en el 2013, donde protestantes proeuropeos se reunieron en Kiev a través de un periodo de casi un año para protestar que se resignara el presidente y que se reintegraran con los acuerdos europeos. Claro, esto es en la capital de ese país. En el este del país hay una situación completamente diferente, en el cual la gente veía que la integración con el oeste era parte de esquemas de corrupción del gobierno ucraniano. ¿Y por qué creían eso? Porque Rusia ha mantenido una hegemonía cultural en la región, dado a que tienen más recursos económicos, de telecomunicación, de música, de noticias, de radio, que son de mejor calidad que el ucraniano propio.
Por ende, estas tensiones alzaron a través de esas protestas Euromaidan. Finalmente, en el 2014, se mantuvo un plebiscito en el cual la población de la península decidió integrarse a la Federación Rusa y Rusia rápidamente anexó a ese territorio debido a ese plebiscito que quería integrarse al país con una cantidad unánime, básicamente. Entonces, el rol de la información, igual que en el conflicto de la guerra de Georgia, tiene un error muy grave en el que la gente que va a esa región entonces está a la merced de lo que publican esas fuentes de información predominantemente rusas, porque la credibilidad de las redes locales es mucho menos, dado a la falta de recursos, a la falta de corroboración, permiso. Entonces, Rusia patrocina a los grupos separatistas que se autodeclararon independientes, pero no los reconoce legalmente. Esto crea una ambigüedad de apoyo en Rusia, en el cual el Estado, aunque sí despliegue tropas, lo tiene que hacer de una manera subjetiva, en el cual las personas que vayan tal vez no vayan de propósito militar, pero cuando llegan se involucran después independientemente, y eso causa mucho debate legal en la región. Finalmente, quiero mantener que esto es un conflicto que se ha alzado mucho las tensiones en las últimas 2 semanas, en el cual hubo una movilización extremadamente grande de parte del Estado ruso a las fronteras con esos 2 estados secesionistas de Donetsk y Lugansk. Putin entonces declaró que quería asegurar que otros países soberanos no intervinieran en los asuntos domésticos de Rusia. Claro, esto demuestra distintas posibilidades de la razón por qué se hizo. Por ejemplo, uno puede decir que Rusia lo que está manteniendo es un mensaje de no nos molesten durante las elecciones, pero porque no, lo hemos hecho en otros países. Permiso. O puede ser que Rusia está preparando para hacer una segunda Crimea. Como no podemos estar seguros, existe ese debate académico de por qué se hace. Me quedan 2 ventanillas más y después abrimos para las preguntas. Son los impactos geopolíticos en general. La respuesta del Occidente y NATO han sido bastante poco, dado a que estos países en el cual Rusia se ha involucrado no tienen membresía dentro de instituciones internacionales como NATO, como la Unión Europea, que otros países de esas organizaciones no pueden ayudar directamente sin provocación a lo que es Rusia. También han habido varios acuerdos durante las últimas 2 décadas que no se han ido respetando exactamente al 100%, de las más viejas y las más recientes aún menos, particularmente los protocolos Minsk, que hubieron 2 rondas, uno en el 2015 y el segundo en el 2018, si no me equivoco, en el cual Rusia y Ucrania y los líderes separatistas se sentaron a acordar qué compromisos deben de hacer para ir escalando ese conflicto. Claro, el primero que tiene que poner de ese compromiso es el Estado ruso y no lo han hecho hasta este momento. La iniciativa de la Correa y Carretera nos demuestra también que hay nuevos actores tratando de influenciar lo que es el vecindario tradicional, pero también mantengo que eso es un tema sumamente complejo para otra discusión. Finalmente, la crisis climática sí afecta a esta región también, particularmente en la península de Crimea, donde han habido sequías continuas desde el 2014, porque la irrigación de esa península sumamente agrícola viene de los ríos en Ucrania.
y Ucrania obviamente quitó esa irrigación después de la anexión y ha creado que el nivel de agua de esa región disminuya increíblemente a un punto que está casi a crisis de emergencia. Entonces, para concluir, Rusia ha mantenido su influencia tradicional a través de la debilitación de sus vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Es una combinación de lo que es el tradicional con el contemporáneo. El tradicional es que sí ha mantenido la influencia política de qué hacen esos estados de su vecindario, pero lo contemporáneo es que solamente tiene el recurso para destabilizar los asuntos de ese país y no necesariamente ingresar territorio nuevo a su país. Añadido a eso, la posición internacional de Rusia en la jerarquía internacional se ha debilitado bastante a través de los últimos 20 años en particular. Podemos tomar el deterioro económico, el valor del rublo ruso ha deteriorado mucho en los últimos 20 años. La dependencia de recursos primarios como el petróleo y el gas natural les va a servir como obstáculo de integrarse como un poder regional en los años que siguen, dado a que los otros países están tratando de buscar maneras de ser sostenibles en su producción de energía. Y finalmente, el prestigio de la Unión Europea y de NATO también ha sufrido por estos conflictos, dado a que esas organizaciones fueron creadas para ser una contraparte con Rusia sin poder involucrarse directamente para luchar a los derechos democráticos de las personas de esas regiones. Y con eso les quiero dar las gracias y abrir el piso para preguntas. Aquí tengo las referencias que con la grabación lo pueden ver más con calma y le agradezco su tiempo. Gabriel, muchas gracias. Yo creo que eso fue muy interesante, muy informativo. Ahí, o sea, la historia de Rusia, y en parte me gustaría comenzar con eso, como una primera pregunta, para por lo menos establecer un diálogo de aquí a media hora más o menos. La primera cuestión que yo creo que uno se puede empezar a preguntar en relación a Rusia, ¿verdad? Yo creo que es el conflicto de identidad, ¿verdad? Cómo se crearon las identidades, cómo esa identidad fue evolucionando a través del tiempo. Yo aquí, una vista panorámica, ¿verdad? La posibilidad de expansión de aquel imperio ruso y del zar y de la iglesia ortodoxa y todo lo que representó, ¿verdad? Ese imperio hasta que esencialmente pues colapsó con la Primera Guerra Mundial y pues entonces se dio la Revolución Rusa y todos los eventos posteriores. Pero lo dejo a ti, ¿no? O sea, cómo esa identidad rusa impacta, yo creo que, o tú crees que impacta entonces en estos tipos de conflictos de la región. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la identidad de creación de nación rusa afecta a los conflictos? ¿Correcto? Estoy repitiéndolo para la audiencia y para estar en la presentación. Pues eso depende de la región, depende del conflicto en particular, porque en el este de Ucrania, en la región Donbass, eso sí trae una identidad fuerte de lo que quiere decir ser ruso, dado la historia compartida que ambos países tienen de lo que era el antiguo Kievan Rus y cómo eso se evolucionó a lo que es la principalidad de Moscú. Entonces, Rusia mitologiza que esa historia compartida quiere decir que deben de ser un país junto. Y dado al monopolio casi que tienen en las regiones de periferia, de las capitales de Ucrania en particular, pues refuerza esa identidad nacional de lo que es el ruso en esa área tradicional. Ok, aquí hay una pregunta de Pedro por el chat.
dice la ausencia de liderato en Occidente, quizás una NATO, ¿verdad?, menos amenazante contra Rusia, tomando en consideración las casi cero consecuencias por la anexión de Crimea y la proxy victoria en Siria. ¿Le han dado unas ventanas de oportunidad a Putin para expandir influencias en la zona? Pregunta Pedro. Okay. Gracias por la pregunta, Pedro. Lo voy a repetir una vez más. Su pregunta es que debido a las acciones de Rusia que han sido agresivas y la falta de acción del oeste concreto, si le han dado ventanas de oportunidad a Putin para expandir sus influencias en la zona. Bueno, eso es una pregunta que en verdad depende del país, porque por ejemplo, las sanciones han debilitado a la economía rusa increíblemente. Es un país que ha ido debilitándose más con estas acciones económicamente, aunque estatalmente no se reflexione de tal y cual manera, porque esa es la imagen que están tratando de proyectar. Entonces, sí le ha dado varias ventanas al régimen Putin a tomar estas acciones agresivas. Permiso, estoy leyendo la pregunta otra vez. Claro, una de las ventanas, por ejemplo, ha sido la movilización del borde de Ucrania hace un par de semanas, añadido a el ser mediador del conflicto Nagorno-Karabaj en el final del año pasado. Espero que eso haya sido suficiente. Mira, aquí pregunta Eddie Guerrero, la pasaportación, ¿qué es realmente y si tienes algunos ejemplos? Claro, la pasaportización es una herramienta política de la Federación Rusa en el cual otorga pasaportes de ciudadanía, es una pseudo ciudadanía a los países que se declaran soberanos en el vecindario tradicional. El ejemplo más concreto que le puedo dar ahora mismo es que en la región de Donbass, a los que quieran, se les otorga pasaportes rusos para que puedan entrar y salir del territorio a Rusia para que el intercambio de personas y productos fluyan todavía. Y es una herramienta también de pretexto por si algo le pasa a un ciudadano ruso en el extranjero, el país pueda tomar eso como suficiente de intervenir militarmente, como vimos en la guerra con Georgia en el 2008. Ok, aquí te pregunta Gabriel Peña, ¿cómo usted aprendió el lenguaje ruso? ¿Qué herramientas usted recomienda para aprender el lenguaje bien? Claro, pues mire, yo me concentré en estudios rusos de mi bachillerato y eso involucraba aprender el idioma, ambos, al hablar y el escribir. Mis recomendaciones para aprender un lenguaje es práctica continua. Necesitas hacerlo todos los días, por lo menos una hora. Herramientas que le puedo dar, escuchar música, ver películas. Sugiero que sean más contemporáneas, dado a que el lenguaje evoluciona. Ahora mismo el español puertorriqueño es muy diferente a lo que es el español argentino. No, es muy diferente a lo que era hace 50 años. Si tú pones a un puertorriqueño de hoy en día, hace 30 años, no van a entender la mitad de los coloquialismos, como el jangueo, como bufiado y todo eso. Por eso yo recomiendo usar cosas contemporáneas para aprender el idioma. Sí, ahí dice Eddie Guerrero que es profesor de ruso, ¿verdad? Que pueden coger clases con él, así que comuníquense aquí con el compañero Eddie Guerrero por el chat privado, si quieren, ¿no? O con el mismo de Gabriel Carrasquillo, ¿no? Yo creo que él también puede enseñarle. Ok, eso, oye, una pregunta de la pasaportación. ¿Eso nosotros pudiésemos solicitar un pasaporte ruso también? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Por varias razones. Primero, no estamos en el vecindario tradicional. Si Cuba, por ejemplo, que tiene más relaciones con ese país, pide eso, el Estado ruso lo va a negar, porque no tiene ventaja
de otorgarle esa ciudadanía, pseudo ciudadanía, a un país tan lejos o fuera de la esfera de influencia tradicional. No, claro, ¿verdad? Eso es un buen punto, pero que era para aclarar, ¿verdad? Que no es para cualquiera. Quizás relacionado a esa pregunta, está la pregunta de Bárbara Lee. Ella dice que mencionaste que Rusia es un país, o sea, se pudiese considerar un país en vías de desarrollo, y ella pregunta, ¿esto ha afectado la seguridad humana en sus divisiones o ha creado esto algún tipo de prioridad económica por parte del Estado? O sea, la situación económica rusa, ¿cómo el Estado lo maneja en relación a su ciudadanía? Pues el gobierno, dado las crisis de no solamente la recesión económica continua, sino que también la recesión demográfica, ha tratado de incentivar a la población quedarse en el país a través de premios, como quien dice, mensualidades, por tener tantos hijos, y el Estado te recompensa X cantidad por la cantidad de familiares que tengas, de menores que tengas. Por ejemplo, cuando yo fui a Rusia en el 2017, la profesora mía dijo que ella decidió tener 2 hijos en vez de su plan original de 1, porque recibía una mensualidad añadida para cubrir los costos de todo. También, o sea, que hay subsidios a tener más hijos. Hay como una sí, hay subsidios a tener más hijos individualmente, por familia. También es sumamente difícil para Rusia hacer algo de escala del país entero, dado el tamaño del país y dado a la densidad de población. Hace 50 años, aunque sí no había tanta gente en la Unión Soviética, como quiera había mucha gente en aldeas regadas por ahí. Hoy en día, la mayoría de esas aldeas están completamente abandonadas, dado a que a la juventud quererse ir a las ciudades para encontrar mejores oportunidades. Mira, yo creo que siguiendo aquí la línea del chat, una pregunta sobre el sistema político ruso, porque lo mencionaste al principio, ¿no? Por lo general, Occidente hace la crítica a Putin y lo considera, ¿verdad?, un líder autoritario. Tú mencionaste un sistema republicano, obviamente hay una división de poderes y se cuestiona, ¿verdad?, la libertad de esa división de poderes y todo eso, ¿no? Y, igual que en cualquier país realmente, pero eso está postulado. ¿Qué tú dirías al respecto en relación a la crítica occidental al autoritarismo del Estado ruso? ¿Eso es cierto? ¿Cómo tú lo definirías? Bueno, yo definiría que sí estamos viendo un liderazgo que va incrementando en su autocracia, pero tenemos que entender que aunque ese sea el caso en el líder de la política extranjera, de la política interna, Putin, primero que nada, ha perdido mucho apoyo de la juventud, de la demográfica de la juventud, como vemos con protestas de apoyo a Navalny en los últimos meses. Encima de eso, es un país sumamente grande con distintas divisiones que disfrutan de una autonomía particular, como un estado en los Estados Unidos también tiene una autonomía particular. El ejemplo que yo quiero dar con eso es en el estado de Yakutia, que eso es una república autónoma. Entonces, tienen su propio esquema de gobierno, su propia constitución, que está incluida en lo que es de la Federación Rusa como tal. Y yo pienso que aunque Rusia está tomando un giro autocrático con Putin ahora, yo no pienso que vaya a durar 10 años más, por ejemplo, porque hay muchos factores domésticos que están negativamente impactando que eso siga. Mira, te pregunto también, el estado del actual Partido Comunista de Rusia, ¿verdad? Que es la segunda fuerza política, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. El estado actual del Partido Comunista de Rusia, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es su estatus? ¿Cómo lo ve la población? ¿Es una alternativa a Rusia Unida? Pues mira, el partido de Putin es un partido centrista derecho. Debo de conocerlo, pero se me olvida el nombre ahora mismo. El Partido Comunista es como el 5º o 7º más popular de la multitud de partidos políticos que tiene el país.
Por ende, yo como estudiante de lo que es el asunto político en Rusia, no entiendo que la juventud favorezca una vuelta a lo que eran las políticas soviéticas. Ok, no, te lo digo porque es interesante. A través de los años yo había visto que por lo menos desde que cayó la URSS, ¿verdad? Después el Partido Comunista Ruso se había mantenido como esa segunda fuerza política. A lo mejor eso ha cambiado. Sí, lo sigue siendo. Y aunque hayan representantes de posiciones menos importantes, no es suficiente para que influya una decisión de lo que es el país entero. Mira, aquí tenemos al compañero Eddie. Eddie, puedes hacer una intervención breve, ¿no? Adelante, adelante. No lo he escuchado. Sí, tienes que quitar el mute del micrófono. Que es acá ya. ¿Ahora? Adelante, adelante. Pues buenas tardes, Eddie Guerrero. Saludos. Saludos, Gabriel, a todos. El tema fue muy bueno, fue muy bien intervenido, gracias. Es pasiva. De nada. Hay detalles que me gustaría que ustedes lo conocieran, los jóvenes. Por ejemplo, se habló de la región de Kosovo. La región de Kosovo realmente pertenecía, yo lo estuve anotando aquí mientras tú hacías tu presentación, a la antigua Yugoslavia, que en la guerra de los Balcanes, una gran guerra que hubo en los años 90, se dividió Yugoslavia en 6 países que hay actualmente. Me gustaría que lo buscaran para que vieran esos 6 países que ahora están en vías de desarrollo a una velocidad increíble. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que Rusia no es un país rico. Viví muchos años en Rusia, muchísimos, y teníamos la concepción de que Rusia podría vivir, y todavía creo que eso es un orgullo de los rusos. Se dice mucho cuando la gente está fuera de Rusia y lo comenta y tiene ese patriotismo ruso. Rusia es un país que puede vivir un siglo cerrado, sin comercio internacional, sin ayuda económica o de materiales fuera de sus fronteras. Lo que pasa es que está mal repartida la riqueza de Rusia. Hablaste de algo interesante, que era de cómo los jóvenes de las aldeas se iban a las ciudades. Eso ocurre en todos los países del mundo, porque cuando los jóvenes no ven desarrollo en los lugares que viven, pues corren a las grandes ciudades a buscar mejor vida. Y Rusia tiene una historia triste ahora con la región de Crimea, como tú lo dijiste, que es que la parte que me entristece mucho a mí y a todos los que no conocemos a Rusia, es que históricamente Rusia como tal, como Estado y como los rusos en sí, se formaron en el Principado de Kiev, Ucrania. Sí. Y entonces odiarse ahora ha sido terrible para mí. Mi ex esposa, sí, que es ucraniana, cuando hablamos del tema, ella como que no acepta, y muchos ucranianos no aceptan esa ruptura entre Rusia y Ucrania. Eso otra vez es por caso, porque hay debates que sí, hay debates que no. Porque es importante reconocer que el aislamiento que tuvo la Unión Soviética sí, era con la ayuda de los recursos de las 14 repúblicas apartado de la República Rusa. También en sí, aunque compartan una historia en el pasado, también hay muchos eventos traumáticos que fueron intencionalmente hacia los ucranianos de parte de Rusia, que forman parte de el no querer integrarse al país. Yo me refiero particularmente al Holodomor del 31 al 33, donde hubieron unos planes de cultivo extraordinariamente explotativos de parte de la Unión Soviética hacia Ucrania, porque Ucrania es de las tierras más fértiles de lo que era antes del antiguo Unión Soviética. Antigua URSS. Lo importante también es que muchas regiones autónomas o oblast, que es como se dice en ruso, siguen teniendo una dependencia geopolítica con Rusia por el hecho también que los recursos naturales de Rusia son importantes para ellos, sobre todo en la época del invierno crudo de toda la antigua Unión Soviética. Incluso
el gas ruso, natural ruso, se lleva hasta los países capitalistas de Europa Central, Claro. ¿entiendes? Y como decir, cerrar la llave de ese gasoducto afectaría mucho a esos países, es decir, que ahí hay muchos intereses y le pasan la mano. Hay una chica o un chico que preguntó qué pasa con Putin, que Putin es casi un César. Sí lo es. Actualmente se puede declarar a Putin un César por el hecho de que Putin hizo cambios hasta en la constitución de Rusia para eternecer su, no sé si la palabra está correcta, eterno, para quedarse eterno en el poder. Y lo logró. Y el pueblo ruso no hizo nada en contra de eso. Pero ¿por qué el pueblo ruso no hizo nada en contra de eso de forma directa? El problema está en que, aunque tú no lo creas, durante el gobierno de Putin, los ciudadanos rusos elevaron su nivel de vida. Sí, eso es cierto. Eso no es quitando los logros que ha hecho Putin a través de las décadas. En la época de liberalización democrática de los 90 hubo una depresión económica sumamente peor de lo que consideramos la Gran Depresión de los 1930. Añadido a eso, no solamente recuperó la economía de eso al 2008, sino que también lo recuperó después de las sanciones del 2008 y restableció un poder a la moneda en particular relativamente bueno hasta el 2014, que entonces después de la anexión fue devalorando poco a poco. Gracias, muchas gracias. Yo no quito eso, pero sí reconozco que es un país que no tiene la misma calidad de vida que, por ejemplo, Alemania. No, ni hablar. Alemania siempre fue una de las primeras economías del mundo y de Europa. Sí. No es comparable. Y incluso la Rusia como tal, la República Rusa como tal, era la que apoyaba a todas las demás 14 repúblicas, Vietnam y Cuba. Es decir, mi país, que soy de origen cubano, y los vietnamitas, Laos, República Popular de Laos, hay otra por allá, no recuerdo, por Asia, todas vivían gracias a los recursos que Rusia nos daba. Es decir, sí, Rusia se quitaba las cosas para dárselas a los demás. Claro, habían ahí su estrategia, el por qué lo hacía. Por culpa de eso, tú sabes que pusieron misiles en Cuba cuando la famosa crisis de los misiles. Todo era conveniencia, pero los ciudadanos de a pie nos beneficiábamos mucho con todos los recursos que nos mandaba Rusia. En Cuba el petróleo corría por la calle, por decirlo de una forma disparatada. Y cuando Rusia nos cortó todo eso, pues empezó una gran crisis en Cuba que hasta hoy existe. ¿Me entiendes? Es decir, que Rusia se quitaba sus recursos para dárselo a todas estas repúblicas que dependían y a todo el campo comunista. Que muchos confunden a Rusia con, por ejemplo, República Checa, Polonia. Esos no eran países soviéticos. Esos eran países que pertenecían al campo socialista, al campo comunista, pero eran países independientes, con su constitución independiente y no pertenecían a Rusia directamente. Y me topo personas por ahí todavía que no conocen esos detalles. Igual que la Yugoslavia, siempre que le digo que estudiense la guerra de los Balcanes, que sucedió, que fue reciente, por decirlo de una manera, en el año 91, y porque Yugoslavia desapareció, y cuántas repúblicas se hicieron y cómo van en vías de desarrollo. Es decir, que se ha demostrado que las doctrinas que tenía el comunismo para fortalecerse no sirvieron realmente. Esa es mi opinión en general. Gracias. Gracias por su contribución, señor Guerrero. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bueno. Tenemos varias personas aquí que han vivido en Rusia, ¿verdad? Pueden hablar de eso. Mira, para ir cerrando, varias cositas. Hay una pregunta aquí del compañero Luis Rosario también sobre... Sí, también tengo una pregunta del salón que estoy aquí ahora mismo. Dale, que tenemos que ir cortando ya mismo. Yo te quería hacer una pregunta, pero si no da tiempo, no hay problema. Pero ¿qué te pregunto? Ok, rápido. ¿Cuáles son las preguntas por acá? Preguntas. Bueno, una observación, un comentario. Bueno, pregunta. Estoy por unos comentarios que he leído, lecturas que he hecho. Hay unas nuevas relaciones entre el presidente Putin y Europa, ¿no? Y en ese sentido voy a ser específico. Sabemos que hay un nuevo gasoducto que se está terminando de construir, que le va a servir gas natural a Alemania. Y ya hemos escuchado que el presidente Emmanuel Macron ha dicho públicamente que
no es necesario hacer relaciones con Rusia a través de la OTAN, que lo podemos hacer directo, ¿no? O sea, estamos mirando, con estos dos ejemplos, estoy viendo que hay como un acercamiento de los grandes países europeos con Rusia, ¿no? Y obviamente eso le va a traer un tipo de impulso a la economía rusa, ¿no? Sí, Y obviamente ese es el objetivo. ciudadanía, Ese es el objetivo, pero eso es un ejemplo de lo que es una relación bilateral entre países, en el cual el liderazgo del Estado individual se acerca a Rusia en vez de que sea la organización transnacional como la Unión Europea. La pregunta, señor Rey. A mí me interesa mucho el rol de la religión y la historia en la situación ¿verdad? Actual de los países. Vemos que China tiene problemas con su minoría uigur, que es mayormente musulmana. En esta república que ha surgido después, ¿hay algún efecto que tenga la religión? Por ejemplo, sabemos que Rusia es ortodoxa, está muy confundida con el Estado. ¿Alguna de ellas tienen alguna otra religión, por ejemplo, musulmana o otra que no sea ortodoxa? Claro, la pregunta es que si en el país de Rusia particularmente, pero también a las otras de la charla, si la religión, si hay una diversidad de religión interna domésticamente. Y esto, la contestación breve es sí. Rusia tiene 12 millones de practicantes musulmanes, por ejemplo. El país de Azerbaiyán es un país sumamente diverso étnicamente, a comparación de Armenia. No hay conflicto con el gobierno central. Como ocurre en China. Si hay conflicto con el gobierno central, como ocurre en China. En particular, el caso que más se acerca a esa situación horrenda en China sería en Azerbaiyán, porque Azerbaiyán trató de acercarse a la comunidad del oeste a través de la época de la liberalización y la cooperación pragmática, pero fueron rechazados por abusos a derechos humanos. Y en turno se siguieron relacionando más con Rusia y por eso es que se les otorgó unas concesiones después de la guerra del 2020, porque esas relaciones iban normalizándose a través del siglo XX. Sí, Del 21, permiso, siglo XXI. Sí, está bien. Mira, Gabriel, vamos para nosotros ir también cortando un poco la transmisión en línea, ¿verdad? Porque estamos tratando de limitarlo como a 1 hora más o menos. Yo simplemente, una pregunta que me surgió de tu exposición obviamente es muy interesante porque pudiésemos seguir hablando muchísimo sobre esas identidades, ¿verdad? Y cómo eso, yo diría que a largo plazo, lo que fue el antiguo Imperio Ruso, lo que fue la URSS y todo esto, ¿verdad? Cómo ha llegado hasta nuestros días. Pero, sin embargo, para hablar de un tema contemporáneo, y en parte quizás contestando otra pregunta que había por aquí, hace poco, creo que fue hoy mismo que lo escuché o ayer, el presidente Biden mencionó que Estados Unidos reconoce el genocidio armenio. La pregunta mía es, ¿cómo tú crees, verdad, que por qué, verdad, Biden está ahora haciendo estas expresiones y cómo eso impacta el conflicto armenio-Azerbaiyán? Y la respuesta de Rusia, y con eso vamos a ir terminando la conferencia en línea. Gracias por la pregunta. La pregunta es que cómo el reconocimiento estadounidense del genocidio de Armenia al comienzo del siglo XX afecta a lo que es el conflicto de Nagorno-Karabaj. Y mi contesta, yo no soy un experto de ese conflicto en particular, porque como he dicho previamente, son conflictos sumamente complejos. Lo que más afecta esto es la relación con Turquía. Geopolíticamente, el conflicto de Nagorno-Karabaj involucra a Rusia y a Turquía como poderes geopolíticos de la región. Turquía es miembro de NATO desde el 52 y con Biden reconocer este genocidio le quita la credibilidad de Turquía involucrarse en la política del área, dado a esa historia sumamente violenta.
Sí, no, gracias, porque esto creo que hoy mismo lo anunciaron y es muy interesante, ¿verdad? Cómo eso puede cambiar las dinámicas. Yo sé que ese conflicto ha estado básicamente, es un reflejo mucho también de unos conflictos entre Turquía y Rusia, a pesar de que ellos tienen cooperación en otras áreas. Entiendo, y me puedes corregir, incluso en la guerra civil siria, ¿no? Entiendo que eso, ha habido una cooperación Sí, por eso, por eso. eso es lo que llamamos una cooperación pragmática, en el cual dos entidades que tal vez no se lleven muy bien hacen un acuerdo para realizar una meta compartida. En el caso de Turquía y Rusia es mantener al régimen Assad en Siria. Correcto, ¿verdad? Mantener al Assad en el poder, etcétera, como el status quo antes, ¿no? La guerra civil siria. Pues mira, nosotros vamos a ir terminando la conferencia en línea, ¿verdad? Yo sé que ustedes quizás todavía tienen unas preguntas que para el público que está allí contigo. Vale. Gabriel, te quiero agradecer por tu tiempo. Yo creo que ha sido una excelente exposición. Saben que estamos tratando entonces de grabar esto para luego exponerlo y compartirlo también, así que estaremos en comunicación y te enviaré ver la copia de todo esto. Sí, Y por favor y gracias. para todo el mundo, ¿no? Así que estaremos en comunicación pronto. Habrá otras conferencias que se anunciarán pronto también con los colegas del Departamento de Estado y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y también del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de Sagrado Corazón. Así que con eso nos vamos despidiendo por hoy. Pasen todos buenas tardes y nos veremos pronto en las redes sociales. Vale. Agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta que en verdad necesiten contestada tan pronto posible, me pueden tirar un correo electrónico que estuvo al comienzo de la presentación y con la grabación lo pueden ver y anotar. Los agradezco un millón.